Hay silencios que nacen del respeto. Hay silencios que guardan un duelo. Y hay silencios que asesinan, lentamente, día a día, durante 30 años. Estos últimos son los más pesados. Son los que se adhieren a las paredes, los que envenenan el aire y convierten un hogar en un mausoleo para un alma que todavía respira. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. La historia que van a escuchar hoy no es una leyenda, no es un cuento de terror para asustar a los niños en la noche. Es la crónica de un monstruo vestido de patriarca, de una familia convertida en su cómplice, de un pueblo entero que eligió la ceguera, y de una verdad tan podrida que su hedor, tarde o temprano, tenía que encontrar una salida. Si crees que hay secretos que matan más que una bala, si crees que la indiferencia es el combustible del mal, si tu voz se ha perdido alguna vez en el ruido de la apatía, suscríbete, porque hoy vamos a gritar juntos. Vamos a romper un silencio de 3 décadas. Nuestra historia nos lleva a San Jacinto, un punto en el mapa que a muchos les costaría encontrar. Un pueblo suspendido en ámbar, enclavado en la sierra donde el tiempo no avanza, solo se repite. Las mismas campanas de la iglesia marcan las horas. El mismo sol implacable cuece el polvo de las calles sin pavimentar. La misma gente recorre los mismos caminos, con las mismas miradas bajas. San Jacinto no es un lugar de paz, es un lugar de orden. Un orden férreo, no escrito en ninguna ley, pero grabado en la conciencia de cada habitante. Y en la cima de ese orden, como un rey en su feudo, reinaba don Horacio Velasco. Don Horacio era más que un hombre, era una institución. A sus 70 años, caminaba con la espalda más recta que la de un general. Sus manos, siempre impecables, rara vez tocaban algo que no fuera suyo. Su voz, un barítono profundo y resonante, podía llenar la iglesia durante la misa dominical y silenciar una discusión en la plaza con una sola palabra. Era el dueño de la mayoría de las tierras, el que daba trabajo, el que lo quitaba. Sus donaciones a la iglesia eran legendarias, pero no eran actos de fe, eran transacciones. Compraba el silencio del párroco, compraba la absolución por adelantado. El pueblo lo respetaba. Number. El pueblo le temía, y el miedo, a menudo, se confunde con el respeto. A su lado, como una sombra desteñida, vivía doña Elvira, su esposa. Si Horacio era un roble, Elvira era una hoja seca a punto de quebrarse. Una mujer de 60 y tantos años que parecía 90. Sus ojos, 2 pozos de una tristeza antigua, habían perdido todo brillo. Sus manos eran un sismógrafo de su terror interno. Temblaban constantemente. Al servir el café, al sostener el misal, al tocar el brazo de su esposo en un gesto de sumisión. Su vida era un triángulo perfecto de confinamiento. De la casa a la iglesia, de la iglesia al mercado, del mercado a la casa. Nunca se desviaba. Nunca hablaba si no le hablaban. Era la primera guardiana del secreto. La primera víctima y la primera cómplice. La familia Velasco había tenido 5 hijos. 4 varones, que huyeron del pueblo en cuanto la adolescencia les dio la fuerza para hacerlo. Se fueron a la ciudad, a otros estados, al otro lado de la frontera. Llamaban en Navidad y en el cumpleaños de su madre. Conversaciones cortas, tensas, llenas de lo que no se decía. Nunca volvían. No escapaban de la falta de oportunidades. Escapaban del aire irrespirable de esa casa. Dejaron atrás a su única hermana, Laura. Laura Velasco tenía 52 años, pero el tiempo se había detenido para ella en algún punto remoto de su infancia.
Vivía en la casa principal, pero no con ellos. Vivía en un anexo, una pequeña construcción de ladrillo al fondo del jardín, levantada supuestamente para darle privacidad, para darle un espacio propio. Una mentira. Era una celda con la puerta abierta. Con ella vivía su hijo, Julián, un hombre de 28 años, fuerte, silencioso, con la misma mirada fría y controladora de su abuelo. Era la copia joven del patriarca. Su heredero no oficial. La historia oficial, la que se contaba en susurros en el mercado y se aceptaba como verdad absoluta. Era una tragedia romántica y provinciana. Laura, en su juventud, se había enamorado perdidamente de un ingeniero que llegó al pueblo a construir un puente. Un hombre apuesto, de palabras dulces y promesas fáciles. La había seducido, la había dejado embarazada y había desaparecido una mañana, tan rápido como llegó, llevándose con él el honor de la joven Laura. Don Horacio, con el corazón roto pero el deber intacto, la había acogido. Había soportado la vergüenza. Le había construido ese anexo para que criara a su hijo lejos de las miradas juzgadoras. Un gesto de infinita misericordia paternal. Una actuación magistral. El pueblo compró la historia porque era sencilla, porque tenía un héroe y un villano claro, y porque la alternativa era demasiado oscura para siquiera imaginarla. Pero la casa Velasco, contaba otra historia. Era una fortaleza de muros altos, coronados con trozos de vidrio que brillaban bajo el sol como dientes rotos. Una bugambilla morada trepaba por la fachada, pero no parecía una decoración. Parecía una garra que estrangulaba la piedra. Las ventanas, siempre impecables, permanecían oscuras, como los ojos de un ciego. Desde fuera no se oía nada, nunca, ni música, ni risas, ni discusiones. Solo un silencio denso, antinatural, el silencio de una tumba. Nadie entraba allí sin ser invitado, y las invitaciones eran escasas. La casa guardaba su secreto con celo, y el secreto, como un cáncer, había hecho metástasis. Había infectado a la madre que callaba, al hijo que vigilaba, a los hermanos que huyeron, y a todo un pueblo que aprendió a mirar hacia otro lado. El mal de Horacio Velasco no era solo suyo, era un ecosistema, un pacto tácito de silencio. Pero todo ecosistema, por muy cerrado que sea, tiene un punto débil, una variable que no puede controlar. Y esa variable estaba a punto de llegar a San Jacinto, en un viejo camión del gobierno, con el corazón lleno de una inocencia que pronto le sería arrancada. Clara Montes no llegó a San Jacinto buscando cambiar el mundo. Solo buscaba hacer su trabajo. Tenía 24 años y un título en trabajo social recién colgado en la pared del modesto apartamento que había alquilado. Era su primer puesto oficial, después de meses de prácticas y servicios no remunerados. Cuando le asignaron la región de la Sierra, sintió una mezcla de emoción y miedo. Sus profesores en la universidad hablaban de esas zonas con una mezcla de romanticismo y advertencia. Allí es donde el trabajo social se vuelve real, decían. Allí la teoría se rompe contra la realidad. Clara, en su idealismo, quería eso. Quería la realidad. No sabía que la realidad de San Jacinto estaba a punto de devorarla. Su trabajo era simple en teoría. Actualizar el censo de las familias beneficiarias de programas sociales. Visitar a los ancianos que recibían pensiones mínimas. Verificar que los niños de las becas asistieran a la escuela. Un trabajo de formularios, de listas, de caminatas bajo el sol. Un trabajo burocrático que, sin embargo, la ponía en contacto directo con la pobreza, la enfermedad y el olvido. Durante sus primeras semanas, aprendió el ritmo de San Jacinto.
Aprendió que las sonrisas podían ser máscaras, que las puertas se abrían, pero las almas permanecían cerradas. La gente era amable, pero distante. Respondían a sus preguntas con monosílabos. La veían como lo que era, una extraña, una funcionaria del gobierno, esa entidad lejana y abstracta que de vez en cuando se acordaba de que existían. El nombre de los Velasco surgió en sus primeras conversaciones. Surgió no como una familia a la que debía visitar, sino como un punto de referencia. Un hito inamovible en el paisaje social del pueblo. Pasando la barda de Don Horacio. La tienda que está antes de llegar a lo de los Velasco. Era en el norte en la brújula de San Jacinto. Clara preguntó por ellos, por pura curiosidad profesional. Las respuestas eran unánimes, casi un guión aprendido. Gente de bien, muy respetados. Don Horacio ha hecho mucho por este pueblo. Pero Clara, entrenada para leer más allá de las palabras, notó algo. Un cambio sutil en el tono. Un ligero endurecimiento en la mirada. La gente no hablaba de los Velasco con cariño. Hablaban con una deferencia que rayaba en el temor. El encuentro fue, como suelen ser los giros del destino, una casualidad. Una tarde de jueves. El sol caía a plomo sobre la tierra seca. Clara regresaba de una visita en una de las rancherías más lejanas. Viajaba en la parte trasera de la destartalada camioneta del municipio, un vehículo que parecía unido por la fe y el alambre. Justo cuando pasaban frente a la imponente entrada de la hacienda Velasco, el motor tosió, emitió una nube de humo negro y se silenció. El chofer, un hombre curtido por el sol, soltó una maldición y se bajó a mirar el motor. Clara se quedó sentada, observando la propiedad. El muro era aún más alto de cerca. Los cristales rotos en la parte superior parecían una corona de espinas. La reja de hierro forjado estaba pintada de un negro brillante. No tenía ni una mota de polvo, ni una pizca de óxido. Un detalle de pulcritud obsesiva que contrastaba con el abandono del resto del pueblo. No era una casa, era una declaración de poder, de separación. Mientras el chofer luchaba con el motor, la puerta principal de la hacienda se abrió. Apareció don Horacio. Clara lo reconoció al instante por las descripciones. Era exactamente como se lo habían pintado. Alto, recto, vestido con una guayabera blanca impecable. Sus ojos, de un azul pálido y gélido, la examinaron a la distancia. No había curiosidad en su mirada. Había evaluación. Caminó hacia ellos con pasos lentos, deliberados. El chófer, al verlo, se irguió y se quitó el sombrero con un gesto casi servil. «Buenas tardes, don Horacio. Una falla, no más. Ya nos vamos». Horacio ignoró al chofer. Sus ojos estaban fijos en Clara. «¿Y ustedes?», preguntó. Su voz era incluso más profunda de lo que ella había imaginado. «Clara Montes. Soy trabajadora social del Estado». Horacio asintió lentamente. Ya lo sabía. En un pueblo como San Jacinto, nada pasa desapercibido. No pueden quedarse ahí afuera, dijo, con un tono que no admitía discusión. El sol es peligroso para una señorita. Pasen y esperen en el patio. Le diré a uno de mis hombres que los ayude. No era una oferta, era una orden. El chófer aceptó con gratitud. Clara sintió una punzada de inquietud. No quería entrar, pero negarse habría sido un desafío directo, una ruptura del código social del pueblo que aún no entendía del todo. Siguió al chófer a través de la reja. Al cruzar el umbral, sintió un cambio inmediato en la temperatura. El aire se volvió frío, denso. El ruido de la calle se apagó, como si la puerta hubiera sellado herméticamente el mundo exterior.
El silencio dentro de los muros era profundo. La casa por dentro era aún más oscura que por fuera. Pisos de mármol pulido que reflejaban las sombras. Muebles de madera oscura, pesados, imponentes. Olía a cera de abeja, a flores marchitas y a algo más. Un olor metálico, casi imperceptible. El olor a secreto guardado. Doña Elvira apareció desde un pasillo, secándose las manos en un delantal. Al ver a Clara, sus ojos se abrieron con un espasmo de pánico. Dirigió una mirada a su esposo, una pregunta silenciosa. «La señorita Montes esperará aquí mientras ayudan a su chofer», decretó Horacio. «Tráele un vaso de agua fresca». Elvira obedeció sin una palabra. Sus manos temblaban tanto que el agua del vaso se agitaba. Se lo entregó a Clara, evitando su mirada. Fue entonces, mientras sostenía el vaso de agua fría, cuando Clara la vio. En el rincón más alejado del patio interior, a la sombra de un limonero raquítico, había una mecedora, y en ella, una mujer, Laura. Se mecía con un ritmo lento, hipnótico, adelante y atrás, adelante y atrás. Su cabello, entrecano, caía lacio sobre sus hombros. Llevaba un vestido sencillo, de un color indefinido por el uso y los lavados. Su mirada estaba fija en la pared de piedra que tenía enfrente. No veía la pared, veía a través de ella. Clara, movida por un impulso profesional, se acercó. «Buenas tardes», dijo con suavidad. «Soy Clara Montes». Laura no giró la cabeza, no parpadeó. El ritmo de la mecedora no se alteró. Era como si Clara fuera invisible, como si no existiera. A su lado, sentado en un banco de piedra, estaba Julián, el hijo. Él sí la vio. La miró con una hostilidad directa, sin disimulos. Sus ojos, una réplica exacta de los de Horacio, la recorrieron con desprecio. «Mi madre no se siente bien», dijo. Su voz era un gruñido bajo. No le gusta hablar con extraños. El mensaje era claro. «Váyase». Clara se sintió helada. La indiferencia de la madre era extraña. La hostilidad del hijo era alarmante. El aire alrededor de ellos era pesado, cargado de una tensión que casi podía tocarse. En ese momento, la mano de don Horacio se posó en el hombro de Clara. Pesada, dominante. Ella dio un respingo, sorprendida. «Mi hija es un alma delicada», explicó Horacio, con un tono de falsa congoja que sonaba perfectamente ensayado. «Tuvo un desengaño amoroso terrible en su juventud, una tragedia. Desde entonces, vive en su propio mundo. La cuidamos mucho». La palabra resonó en la mente de Clara. Cuidamos. No sonaba a cuidado. Sonaba a vigilancia. Sonaba a una jaula. «Entiendo», mintió Clara, sintiendo una necesidad urgente de salir de allí. Justo entonces, el chofer la llamó desde la entrada. El motor estaba arreglado. «Debo irme». «Muchas gracias por su hospitalidad, don Horacio». Se alejó a toda prisa, sin atreverse a mirar atrás. Mientras cruzaba de nuevo la reja hacia el mundo exterior, sintió como si escapara de las profundidades del océano. Como si volviera a respirar, después de contener el aliento por mucho tiempo. No volvió a mirar la casa. Pero la imagen de Laura en la mecedora, su balanceo infinito, su mirada perdida, se quedó grabada en su retina. Era la imagen de una desconexión total, la imagen de un espíritu roto. Clara se subió a la camioneta y no dijo una palabra en todo el camino de vuelta. El idealismo con el que había llegado a San Jacinto empezaba a agrietarse. Acababa de rozar, sin saberlo, la superficie de un abismo. Y el abismo, ahora, le había devuelto la mirada. La visita a la hacienda Velasco dejó una marca en Clara. Una marca invisible,
pero profunda, como la herida de un estilete. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, en la habitación austera de la pensión. Cada vez que cerraba los ojos, la misma escena se repetía en un bucle infinito. El balanceo rítmico de la mecedora, el vestido descolorido de Laura, sus ojos, 2 ventanas a una habitación vacía, las manos temblorosas de Elvira entregándole un vaso de agua como si le entregara una bomba, la mirada depredadora de Julián. Y sobre todo, la voz de don Horacio. Esa cortesía helada, esa amabilidad que se sentía como una amenaza. La cuidamos mucho. La frase era una mentira. Clara lo sentía en sus huesos. No era cuidado, era control. No era un santuario, era una prisión. La historia del ingeniero fugitivo era demasiado perfecta, demasiado pulcra. Como una cicatriz que se ha cubierto con un maquillaje demasiado grueso. Se sentía, se veía, que era falsa. Los días siguientes, Clara intentó volver a su rutina. Visitó a otras familias, llenó sus formularios, hizo sus anotaciones. Pero su mente estaba en otra parte, estaba tras los muros de la hacienda Velasco. La imagen de Laura se convirtió en una obsesión. Era el expediente que no le habían asignado. El caso que la llamaba en sueños. Decidió hacer lo que su manual de procedimientos le prohibía estrictamente: investigar por su cuenta. Empezó de forma sutil. Volvió a la pequeña tienda de abarrotes del centro del pueblo. Mientras compraba un refresco, le preguntó a la dueña, una mujer de unos 60 años llamada Consuelo. Doña Consuelo, el otro día pasé por la casa de los Velasco. ¡Qué propiedad tan impresionante! Consuelo asintió, sin dejar de acomodar unas latas en un estante. Sí. Don Horacio siempre ha sido muy cuidadoso con lo suyo. Vi a su hija, Laura. Continuó Clara, intentando sonar casual. Parece una mujer muy triste. La espalda de Consuelo se tensó. Dejó de acomodar las latas. Se giró lentamente. La sonrisa amable que tenía un segundo antes se había desvanecido. La vida la trató mal a la pobrecita, dijo, con un tono que cerraba la conversación. Algunas personas nacen con mala estrella. ¿Y su hijo, Julián? Parece muy apegado a ella. Es un buen muchacho, cuida de su madre, como debe ser. Consuelo se dio la vuelta y se fue a la trastienda, dejando a Clara sola. El mensaje era inequívoco. No preguntes. Lo intentó con el doctor del pueblo, un hombre anciano que llevaba 50 años en el mismo consultorio polvoriento. Lo encontró una tarde, barriendo la entrada de su clínica. Doctor, una consulta informal. ¿Qué se hace en casos de depresión profunda, de disociación? El doctor dejó de barrer. La miró por encima de sus gafas. ¿A qué viene la pregunta, señorita? Es un caso hipotético. Para un informe. El doctor soltó una risa sin alegría. En este pueblo no hay casos hipotéticos. Está hablando de Laurita Velasco, ¿verdad? Clara se quedó en silencio. Mire, jovencita, dijo el doctor, bajando la voz. Usted es nueva aquí. Hay cosas en las que es mejor no meter la nariz. La familia Velasco, ellos se cuidan solos. Siempre lo han hecho. Señaló con la cabeza hacia la imponente casa que se veía a lo lejos, en la colina. Esa casa tiene sus propias reglas, y a nosotros no nos corresponde entenderlas, ni juzgarlas. Volvió a su escoba. La conversación había terminado. Cada puerta que Clara intentaba abrir se le cerraba en la cara. El pueblo entero era un muro de silencio, un pacto no hablado, pero ferozmente defendido. La frustración comenzó a carcomer a Clara.
Sentía que gritaba en una habitación donde todos se habían tapado los oídos. Estaba sola, completamente sola en esto. Una noche, incapaz de dormir, se sentó en su escritorio rodeada de los archivos y mapas de la región. Se sentía derrotada. Quizás el doctor tenía razón. Quizás debía dejarlo pasar. Su mirada se posó en un viejo mapa del municipio. En el centro destacaba la iglesia y entonces un recuerdo. En sus primeras semanas, el actual párroco, un hombre joven y nervioso, le había mencionado al anterior. El padre Miguel sí que conocía a todo el mundo. Bautizó y casó a 3 generaciones. Sus registros son la verdadera historia de este pueblo. El padre Miguel había muerto hacía más de 10 años. Pero sus registros debían estar en alguna parte. Una idea descabellada se formó en su mente. Al día siguiente, fue a la iglesia. Encontró al joven párroco, el padre Anselmo, supervisando la limpieza de la nave principal. «Padre, disculpe la molestia. Para un reporte sobre la demografía histórica de la región, ¿sería posible consultar los antiguos registros parroquiales?» Los del padre Miguel. El padre Anselmo la miró con sorpresa. «Están en el archivo de la sacristía. Es un desastre. Papeles de 100 años. Nadie ha tocado eso en una década». «No importa. Soy metódica. Solo necesito unas horas». El sacerdote, quizás por aburrimiento, quizás por amabilidad, dudó un momento y luego aceptó. La guió a una pequeña habitación detrás del altar. El aire estaba cargado de olor a papel viejo, a humedad y a incienso rancio. Pilas de libros encuadernados en cuero se amontonaban en estantes y en el suelo. «Aquí están», dijo el padre Anselmo con un gesto vago. «Buena suerte». Clara pasó las siguientes 4 horas en esa habitación. El polvo le hacía estornudar. La luz de un único foco era tenue. Revisó libro tras libro. Bautismos, matrimonios, defunciones. Los nombres de las mismas familias se repetían una y otra vez, incluidos los Velasco. Encontró los registros de bautismo de los 4 hijos varones. Todo en orden. Estaba a punto de rendirse cuando encontró el libro correspondiente al periodo entre 1996 y 1998. Pasó las páginas con cuidado. Los nombres de los recién nacidos desfilaban ante sus ojos. Y entonces lo vio. 15 de mayo de 1997. Bautismo de Julián Velasco. Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1997. Madre: Laura Velasco. Y en el espacio para el nombre del padre, la palabra que ya conocía de la historia oficial: desconocido. Clara sintió una punzada de decepción. Era lo que esperaba, no había nada nuevo. Estaba a punto de cerrar el libro cuando notó algo. Una pequeña anotación al margen de la página, hecha con una tinta diferente, más pálida. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible, como si la mano que la escribió estuviera luchando contra sí misma. Clara acercó el libro a la luz, entrecerró los ojos y leyó las 4 palabras que lo cambiaron todo. Que Dios nos perdone. La firma debajo era inconfundible: Padre Miguel. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Que Dios nos perdone. No era una bendición. Era una confesión. Una súplica desesperada lanzada al futuro. El viejo sacerdote sabía algo. Algo tan terrible que no se atrevió a escribirlo claramente, pero que su conciencia no le permitió ocultar del todo. Algo relacionado con el nacimiento de Julián. Clara sacó su teléfono y, con manos temblorosas, tomó una fotografía de la página.
Esto no era una prueba legal, pero era una llave. La llave para abrir la puerta que el miedo de Elvira mantenía cerrada. Ahora tenía una razón para volver, una razón para presionar. 2 días después, con el corazón martilleándole en la garganta, Clara condujo de nuevo hacia la hacienda Velasco. Esta vez tenía una excusa oficial, un pretexto que había preparado meticulosamente. Un nuevo programa de apoyo para cuidadores de familiares con enfermedades crónicas. Una mentira burocrática. Cuando llegó a la reja, don Horacio la recibió en persona, como si la estuviera esperando. Su rostro era una máscara de piedra. No había ni rastro de la falsa amabilidad de la primera vez. ¿Se le perdió algo por aquí, señorita Montes? Su voz era dura como el granito. Clara, con el pulso desbocado, recitó su discurso. Habló de formatos, de posibles beneficios económicos, de la necesidad de una entrevista privada con doña Elvira como principal cuidadora de Laura. Horacio la escuchó sin parpadear. Sus ojos fríos parecían leer cada uno de sus pensamientos. Cuando Clara terminó, hubo un largo y tenso silencio. Ella pensó que la echaría de allí. Pero, para su sorpresa, él se hizo a un lado. Pase. Pero yo estaré presente. Mi esposa se pone nerviosa con extraños. Era una trampa, lo sabía, pero era su única oportunidad. Entró de nuevo en la casa fría y silenciosa. La escena era casi idéntica a la primera vez. Elvira sentada en su sillón, retorciendo un pañuelo. Pero esta vez, el pánico en sus ojos era aún más agudo. Sabía que esta visita no era una casualidad. Clara se sentó y comenzó la farsa de la entrevista. Horacio permanecía de pie detrás del sillón de su esposa, como un centinela. Cada pregunta de Clara era respondida por Elvira con un susurro, y solo después de mirar a su esposo. Era inútil. El muro era demasiado alto. La desesperación comenzaba a apoderarse de Clara. Fue entonces cuando sonó el teléfono, un sonido estridente que pareció hacer temblar los muros. Horacio lanzó una mirada de advertencia a Elvira. «No se mueva de aquí», le ordenó, y se fue a su despacho a contestar. Era ahora o nunca. Clara se inclinó, eliminando la distancia entre ellas. «Elvira, por favor», susurró con una urgencia desesperada. «Tiene que ayudarme. Sé que algo terrible pasa aquí. Vi a Laura. Ella no está bien». Elvira solo negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «No puedo. ¿Él?» «Fui a la iglesia», la interrumpió Clara. Revisé los viejos registros. Sacó su teléfono y le mostró la foto del acta de bautismo. Leí la nota del padre Miguel. Que Dios nos perdone. El efecto fue como una descarga eléctrica. El cuerpo de Elvira se quedó completamente rígido. El llanto cesó. El terror en sus ojos fue reemplazado por algo mucho más profundo. La resignación del que ha sido descubierto. Miró a Clara y por primera vez la vio de verdad. Lentamente, como si moviera una losa de piedra, levantó su mano temblorosa. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su dedo índice señaló hacia el fondo de la casa, hacia el pasillo que llevaba al patio trasero, hacia el anexo, hacia la habitación de Laura. En ese silencio, en ese gesto, estaba toda la confesión. Clara sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Se puso de pie. «Voy a usar el sanitario», dijo en voz alta para que Horacio la oyera. Caminó por el pasillo oscuro. Cada paso resonaba en el silencio. Pasó la puerta del baño y siguió adelante. El corazón le golpeaba contra las costillas con la fuerza de un martillo. Llegó a la puerta de madera que daba al exterior.
La empujó. El sol la cegó por un instante. Estaba en un pequeño patio descuidado que contrastaba con la pulcritud del resto de la propiedad. Y al fondo, una puerta. La puerta de la habitación de Laura. Estaba ligeramente entreabierta. Desde adentro llegaba un sonido. Un tarareo bajo, monótono, sin melodía. El sonido de un alma rota. Clara contuvo la respiración y se asomó por la rendija. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. Laura estaba sentada en el suelo de cemento, de espaldas a ella. Mecía una muñeca de trapo vieja y sin rostro, como se la había imaginado una y otra vez. La habitación era una celda, pequeña, sin ventanas, solo una cama deshecha y una mesita. Pero eran las paredes. Oh, Dios mío, las paredes. Estaban cubiertas de dibujos, arañazos desesperados hechos con un trozo de carbón. Eran dibujos infantiles, primitivos, repetidos hasta la locura. Una figura grande y alta, siempre representada como una sombra amenazante, y a su lado, una figura pequeña. Una niña con un vestido, la sombra arrastrando a la niña de la mano, la sombra inclinándose sobre la cama donde yacía la niña. Y debajo de los dibujos, palabras. Palabras arañadas en el yeso. Papá, no. Duele. Por favor. No más. Clara tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Un sabor metálico, a bilis y miedo, le inundó la boca. Esto no era un diario. Era el testimonio grabado en las paredes de una cámara de tortura. Su mirada febril recorrió la habitación. Y entonces la vio. Debajo de la cama polvorienta. Una caja de madera. Una simple caja de puros, cerrada con un pequeño candado oxidado. Con el pulso atronando en sus oídos, entró en la habitación. Laura no reaccionó. Siguió en su mundo, meciendo a su muñeca sin rostro. Clara se arrodilló. Tiró del candado. Estaba tan corroído que se rompió en sus manos. Levantó la tapa. Un olor a naftalina y a tiempo encerrado la golpeó. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, no había joyas. Había cabello. 7 trenzas. 7 trenzas de cabello castaño, cortadas a diferentes longitudes. La primera, delgada y corta, la de una niña pequeña. La última, larga y gruesa, la de una adolescente. Cada una atada con una cinta de un color distinto. Eran trofeos. Un calendario macabro de la inocencia robada. Clara sintió que iba a vomitar. Con dedos temblorosos, rebuscó debajo de las trenzas. Sus dedos tocaron algo duro y rectangular. Una fotografía. La sacó a la luz. La imagen, amarillenta, mostraba a un Horacio más joven, sonriente. Y sentada en sus rodillas, una niña de no más de 10 años. Laura. Su sonrisa era una mueca forzada. Sus ojos, 2 abismos de terror mudo. Clara le dio la vuelta. Había una inscripción con la caligrafía elegante de Horacio. Mi Laurita, mi tesoro, siempre y para siempre mía. La posesión, la condena. Pero el horror aún no había alcanzado su cima. Debajo de la foto, en el fondo de la caja, había 2 objetos más. Un pequeño zapatito de bebé, tejido en lana blanca. Y a su lado, un brazalete de plástico de hospital, de los que se ponen a los recién nacidos. El nombre, escrito a mano, estaba casi borrado, pero era legible. Recién nacido Velasco. Y la fecha. 12 de mayo de 1997. La fecha de nacimiento de Julián. La verdad explotó en la mente de Clara con la fuerza de una supernova. Una verdad tan monstruosa que desafiaba la razón. Julián no era el hijo de un forastero. Julián no era el nieto de Horacio, era su hijo. Y Laura, la niña de las trenzas cortadas,
La mujer de la mirada vacía, la prisionera de esa habitación, había sido forzada a parir a su propio hermano. Un grito sordo y ahogado se le escapó del pecho. La caja cayó de sus manos. El zapatito blanco rodó por el suelo sucio. Se puso de pie, tambaleándose, ciega por el horror. Necesitaba salir, correr, gritar. Y entonces lo escuchó. El sonido que había estado temiendo. Pasos. Lentos, deliberados, acercándose por el pasillo. Don Horacio había terminado su llamada y venía a buscarla. El horror que Clara acababa de desenterrar no brotó de la nada. No fue un acto de locura repentina. Fue el resultado de un largo y metódico proceso de construcción. Un infierno edificado ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, dentro de los muros de la hacienda Velasco. Para entender la caja, las trenzas, los dibujos en la pared, debemos viajar al pasado. Debemos caminar por esos mismos pasillos cuando el aire aún no estaba viciado por el secreto. Cuando el monstruo aún llevaba la máscara de un simple hombre. Horacio Velasco siempre fue un hombre de apetitos. Apetito de tierras, de dinero, de poder. Pero su apetito más voraz era el de control. No le bastaba con poseer cosas. Necesitaba poseer voluntades. Cuando decidió casarse, no buscó una compañera. Buscó una posesión. Eligió a Elvira por su belleza frágil y su espíritu sumiso. Ella tenía 17 años, él 30. La cortejó con la precisión de un cazador que pone una trampa. La deslumbró con regalos, la aisló de su humilde familia con promesas de una vida mejor. Una vez casada, la jaula dorada se cerró. Horacio, con una paciencia aterradora, comenzó a desmantelar su identidad. Criticaba a sus amigas hasta que dejó de verlas. Se burlaba de sus opiniones hasta que dejó de tenerlas. Controlaba cada peso que gastaba, cada llamada que hacía, cada visita que recibía. La convirtió en un satélite que solo podía girar a su alrededor. Elvira aprendió que la paz, en esa casa, se compraba con obediencia absoluta, y el precio le pareció justo, hasta que fue demasiado tarde. La llegada de los hijos varones no cambió la dinámica. Horacio los veía como futuros soldados de su imperio, extensiones de su apellido. Les exigía respeto, obediencia, fortaleza. Cualquier signo de debilidad o sensibilidad era castigado con una frialdad cortante o, a veces, con la violencia de su cinturón de cuero. Los chicos aprendieron a ser duros, a no sentir, a no mostrar, y sobre todo, a temer a su padre. Pero cuando nació Laura, la única hija, algo en la mente de Horacio se reconfiguró. Algo se torció de una manera siniestra. No la vio como a sus otros hijos. No la vio como una extensión de su legado. La vio como la culminación de su obra. Una creación perfecta, hecha a su imagen y semejanza, pero en una forma femenina, pura, inmaculada. Era suya de una manera en que ni siquiera su esposa lo era. Era sangre de su sangre, carne de su carne. Una posesión definitiva. El abuso no empezó con violencia física. Empezó con una forma perversa de adoración. Laura se convirtió en el centro absoluto del universo de Horacio. Mientras sus hermanos recibían disciplina, ella recibía regalos. Mientras ellos aprendían a trabajar en el campo, a ella le enseñaban a no ensuciarse las manos. La aisló sutilmente de todos. Tu madre es una mujer simple. Ella no entiende tu alma delicada, le decía. Tus hermanos son unos brutos. No dejes que su tosquedad te contamine. Le leía cuentos por la noche. Le cepillaba el cabello. La llamaba mi princesa, mi tesoro. Construyó un pedestal para ella.
y desde allí la separó del resto del mundo. Elvira, al principio, vio esta devoción con alivio. Significaba que la furia de Horacio se enfocaba en otro lado. Significaba que al menos una de sus criaturas estaría a salvo de su ira. Qué equivocada estaba. La primera transgresión ocurrió una noche de verano, poco después de que Laura cumpliera 9 años. En el pueblo se había celebrado una fiesta. Horacio había bebido más de lo habitual. No estaba ebrio ni fuera de control, pero el alcohol aflojó los frenos internos. Esa noche cruzó el umbral del cuarto de Laura. El hijo mayor de Aníbal, que llevaba el mismo nombre, se vio obligado a casarse con su hermana. Ella tenía 14 años y él 17. Su madre tuvo que preparar a su hija para la noche señalada, peinarla, vestirla y llevarla ante su propio hijo. Sus gritos aquella noche quedaron ahogados por la espesura del bosque. El peso de su cuerpo aplastando el de ella, el dolor agudo, desgarrador, y luego, un silencio denso, pegajoso, un silencio que olía a sangre y a vergüenza. Cuando terminó, se levantó y la miró. «Ahora eres mía de verdad», dijo. A la mañana siguiente, antes de que nadie más se despertara, volvió a entrar en su cuarto. Llevaba unas tijeras de plata de su escritorio. Tomó una de las 2 largas trenzas de su hija y la cortó de un solo tajo. «Un recuerdo de nuestra primera noche», le susurró al oído. «La primera de muchas». Guardó la trenza en una caja de puros vacía. El primer trofeo. Elvira lo supo. Una madre siempre sabe. Esa mañana, Laura no salió de su cuarto. Cuando Elvira finalmente entró, la encontró acurrucada en su cama, temblando. Vio la mancha de sangre en la sábana. Vio la trenza cortada sobre la almohada. Vio la luz muerta en los ojos de su hija. Y en ese momento, Elvira tuvo que tomar una decisión. Podía gritar. Podía enfrentarse a su marido. Podía tomar a su hija y huir. Pero el miedo la paralizó. El miedo a Horacio. El miedo a perder su casa, su estatus, a sus otros hijos. El miedo a la violencia que seguramente se desataría sobre ella. Su instinto de supervivencia fue más fuerte que su instinto maternal. Eligió el silencio. Lavó las sábanas, peinó el cabello de su hija, disimulando el corte. Le dijo que había tenido una pesadilla, y con ese acto de cobardía, firmó la sentencia de Laura. Se convirtió en la primera cómplice, la guardiana silenciosa de la puerta del infierno. Los hermanos, adolescentes en ese entonces, también lo supieron. No los detalles, no la cruda realidad, pero sintieron el cambio. Vieron la sombra en la que se convirtió su hermana. Escucharon los llantos ahogados por la noche. Notaron las puertas que se cerraban con llave y que antes no se cerraban. Percibieron el olor a miedo que impregnaba la casa, un olor que ni toda la cera del suelo podía ocultar. Y entendieron la regla no escrita. Para sobrevivir en esa casa, había que ser ciego, sordo y mudo. Uno por uno, en cuanto tuvieron la edad y la oportunidad, escaparon. Se fueron a la universidad, al ejército, a trabajar a otra ciudad. Cada llamada a casa era un acto de equilibrio, preguntando por todos, pero nunca preguntando por Laura. No de verdad. Dejarla atrás fue su propio acto de traición, una mancha en sus conciencias que intentarían lavar con la distancia y el tiempo. Para Laura, los años se convirtieron en una pesadilla monótona. El juego secreto de su padre se volvió una rutina. 1 o 2 veces por semana, él entraba en su cuarto. Su mente, incapaz de soportar el horror, comenzó a construir muros internos. La disociación se convirtió en su único refugio. Aprendió a abandonar su cuerpo, a flotar en un rincón del techo, mirando la escena como si le ocurriera a otra persona.
Su risa desapareció. Sus palabras se volvieron escasas. En la escuela, sus maestras notaron el cambio. La niña brillante y alegre se volvió retraída, apática. Lo atribuyeron a la adolescencia. Nadie preguntó. Nadie quiso ver. Cuando Laura tenía 23 años, la rutina del horror se rompió. Un mes, luego 2. Su ciclo menstrual no llegó. Elvira fue la primera en notarlo. El pánico la invadió. La abominación que había permitido en silencio ahora amenazaba con hacerse visible, con salir a la luz y destruir el precario orden de sus vidas. Horacio, al enterarse, no mostró pánico. Mostró una furia fría y calculadora, no por lo que había hecho, sino porque su secreto estaba en peligro. La maquinaria de la mentira se puso en marcha con una eficiencia brutal. Laura fue declarada enferma. Una crisis nerviosa. Fue encerrada en su habitación, prohibiéndosele las visitas. Fue entonces cuando Horacio, con una crueldad diabólica, inventó y esparció por el pueblo la historia del ingeniero. La contó él mismo, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, al cura, al alcalde, a sus amigos más cercanos. La historia de la inocencia traicionada de su hija, de su propio corazón roto de padre. Y el pueblo, ávido de un drama que no los implicara, se la tragó entera. El embarazo fue ocultado. El parto fue una escena de terror gótico. Tuvo lugar en la misma cama donde Laura había sido torturada durante años. Elvira, con la ayuda de una vieja curandera a la que Horacio pagó una fortuna para que guardara silencio, fue la partera. Trajo al mundo al hijo de su esposo y de su hija. Cortó el cordón umbilical que unía 3 generaciones en un nudo de pecado y dolor. El llanto del recién nacido en esa casa no fue un sonido de alegría. Fue el grito final de la verdad, antes de ser enterrada de nuevo. Julián creció en ese ambiente tóxico. Fue criado por Elvira y Horacio. Le enseñaron que su madre, Laura, estaba enferma, que era una criatura frágil, rota, a la que había que proteger del mundo y de sí misma. Le enseñaron a venerar a su abuelo, el hombre que, generosamente, les había dado un techo y había salvado el honor de la familia. Julián amaba a su madre con un amor posesivo y frustrado. Y odiaba su enfermedad, la misma que, según le habían contado, le impedía ser una madre normal. Creció para convertirse en su guardián, en su carcelero. Vigilaba sus movimientos. Controlaba sus escasas interacciones, reforzando las paredes de la prisión que su propio padre biológico había construido. Se convirtió en la última y más leal pieza del mecanismo de encubrimiento. El perro guardián que no sabía que estaba custodiando la escena de un crimen perpetuo. Este era el universo que contenía la caja de madera. Décadas de abuso, de miedo, de complicidad. Un pacto de silencio familiar que se había vuelto tan natural como respirar. Y Clara Montes, una extraña con ojos que veían demasiado, acababa de dinamitarlo todo. Ahora estaba atrapada en la habitación con los escombros de 30 años de mentiras. Y el arquitecto de todo ese infierno se acercaba por el pasillo. Los pasos en el pasillo se detuvieron. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Era un silencio cargado de anticipación. El instante de quietud antes de que el rayo caiga. Clara se quedó inmóvil, con el corazón bombeando veneno helado por sus venas. La fotografía de la niña Laura en sus rodillas parecía quemarle los dedos. La puerta, que había dejado entreabierta, se abrió del todo con un empujón lento y deliberado. Don Horacio Velasco estaba en el umbral. Su figura alta y delgada bloqueaba la luz del patio. Su rostro no mostraba la sorpresa o la furia que Clara esperaba. Mostraba algo mucho peor, una calma gélida,
la calma de un depredador que ha acorralado a su presa y sabe que no hay escapatoria. Sus ojos azules y pálidos pasaron de Clara a la caja de madera volcada en el suelo, a las trenzas esparcidas, al diminuto zapato de bebé. Luego, volvieron a ella. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, torció la comisura de sus labios. No era una sonrisa de humor, era de triunfo. Veo que su curiosidad ha ido demasiado lejos, señorita Montes. Su voz, el mismo barítono controlado, resonó en la pequeña habitación. Siempre supe que los bien intencionados son los más peligrosos. Se creen con derecho a meterse en vidas que no les conciernen. Clara, impulsada por una oleada de adrenalina que ahogó el miedo, dio un paso atrás. «Esto no es una vida, es una cámara de tortura», dijo, su propia voz sonando extraña, aguda. «Sé lo que ha hecho. Sé quién es Julián». Horacio soltó una risa seca, un sonido sin rastro de alegría. «Ah, así que ha resuelto el pequeño acertijo familiar. ¿Se siente orgullosa?» Dio un paso dentro de la habitación, sus zapatos caros haciendo un ruido seco en el cemento. «Usted ve pecado. Ve un crimen. Yo veo orden. Veo la preservación de mi linaje. Laura es mi sangre. Julián es mi sangre. Pura. Incontaminada por extraños». Hablaba con la lógica demente de un tirano, con una convicción que helaba la sangre. No había culpa en él. No había vergüenza. Solo un sentido de propiedad absoluto y retorcido. Mi hija nunca habría sobrevivido en el mundo exterior. Es un pajarillo frágil. Yo le di una jaula segura. Le di un propósito. Le di un hijo. «Usted le robó la vida», gritó Clara, retrocediendo hasta que su espalda tocó la fría pared cubierta de dibujos. «La rompió, y va a pagar por ello». La sonrisa de Horacio se desvaneció. La máscara de calma se resquebrajó, revelando por un instante la furia incandescente que había debajo. Dio otro paso hacia ella. ¿Pagar? ¿Y quién va a cobrarme la deuda, señorita? Su voz bajó a un siseo venenoso. ¿Usted? ¿Una niña con un título inútil y un sueldo miserable? Señaló vagamente hacia el exterior. ¿El jefe de policía de San Jacinto? Almuerza en mi casa todos los domingos. Su hijo mayor trabaja para mí. ¿El alcalde? Le pagué la campaña con el dinero de mi bolsillo. Me debe hasta el aire que respira. ¿El juez del distrito? Jugábamos juntos de niños. Su familia le debe todo a mi familia. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. Clara podía oler el aroma caro de su loción, mezclado con el olor rancio de la habitación. Era una combinación nauseabunda. En este lugar, señorita Montes, yo soy la ley. Yo soy el sistema. Usted es solo una anomalía, un error que está a punto de ser corregido. Extendió una mano, no para golpearla, sino con la palma abierta, en un gesto de exigencia. «Deme la fotografía». Fue un acto de puro instinto de supervivencia. Clara apretó la foto contra su pecho con una mano y, con la otra, agarró lo único que tenía a su alcance: la pesada caja de madera. Sin pensarlo, la lanzó con todas sus fuerzas contra él. Horacio, sorprendido por el acto de desafío, levantó un brazo para protegerse. La esquina de la caja le golpeó en la sien. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente. Se tambaleó hacia atrás, con una mano en la cabeza, un hilo de sangre brotando entre sus dedos. Un gruñido de dolor y rabia escapó de sus labios. Ese segundo de desequilibrio fue la única oportunidad de Clara. Corrió. Lo empujó a un lado y salió disparada de la habitación como una bala. Atravesó el pequeño patio, con el corazón amenazando con estallar en su pecho.
Julián, rugió Horacio detrás de ella. Ciérrale el paso, no la dejes salir. Clara irrumpió en el pasillo oscuro de la casa principal, justo cuando Julián aparecía por el otro extremo. El joven, al verla correr hacia él, y al escuchar el grito de su abuelo, reaccionó por instinto. Se plantó en medio del pasillo, con los brazos extendidos, para bloquearle el paso. En sus ojos no había malicia, solo la confusión y la lealtad ciega de un perro guardián. Clara no dudó. No había tiempo para explicaciones. Gritó, un sonido primario de miedo y furia, y se lanzó contra él. El impacto fue brutal. Julián, aunque más fuerte, no esperaba la ferocidad del ataque. Tropezó, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose contra una mesa auxiliar. Un jarrón de porcelana se hizo añicos en el suelo. Clara saltó sobre él y siguió corriendo. Llegó a la puerta principal. Sus manos, torpes por el pánico, lucharon con el pesado cerrojo de hierro. Por un segundo eterno, no se movió. Luego cedió. Abrió la puerta y se lanzó al exterior, a la luz del sol, al aire que ya no olía a muerte y a secretos. Corrió. Corrió por el camino de tierra, sin mirar atrás. Sus pulmones ardían. Sus piernas eran de plomo, pero siguió corriendo, impulsada por el terror puro. No se detuvo hasta llegar a la calle principal del pueblo, hasta estar rodeada de gente, de ruido, de vida. Solo entonces se atrevió a mirar hacia atrás. La hacienda, en la colina, parecía tranquila, silenciosa, como un volcán durmiente después de una erupción. Sin detenerse, fue directamente a su pensión. Entró en su cuarto, cerró la puerta con llave y cerrojo, y se derrumbó en el suelo, temblando de forma incontrolable. Se quedó allí, en el suelo frío, durante 1 hora, llorando, vomitando. Pero en su mano, arrugada y manchada de sudor, todavía estaba la fotografía, la prueba, la única esperanza de Laura. Esa misma tarde, sin recoger sus cosas, se subió a su viejo coche y condujo. Condujo las 2 horas que la separaban de la capital del estado, con el espejo retrovisor clavado en el camino detrás de ella, esperando ver en cualquier momento la camioneta de Horacio Velasco. Llegó a la ciudad al anochecer, una jungla de luces y ruido que, por primera vez, le pareció el lugar más seguro del mundo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el insomnio y la ropa arrugada del día anterior, entró en el imponente y gris edificio de la Fiscalía General del Estado. Le tomó 3 horas de espera en pasillos anónimos, de ser enviada de una ventanilla a otra, para finalmente ser recibida por un agente del Ministerio Público. Su nombre era Armando Ramírez, un hombre de unos 50 años, con una barriga que se asomaba por debajo de su camisa mal abotonada y un aura de profundo cinismo. Su escritorio era una montaña de expedientes, cada uno representando una tragedia humana reducida a papel sellado. ¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Montes? Dijo, leyendo su nombre de una nota. Clara, con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con la indignación, le contó todo. El pueblo, la casa, Laura en la mecedora, la nota del padre Miguel, la habitación, los dibujos, las trenzas, la fotografía, el nacimiento de Julián, el ataque, la huida. Habló durante 20 minutos sin parar. Ramírez la escuchó mientras revisaba correos en su computadora, su rostro inexpresivo. Cuando Clara terminó, jadeando, y puso la fotografía sobre la pila de papeles, el agente finalmente la miró. Hubo un largo silencio. Ramírez suspiró. Fue un suspiro largo, teatral,
el de un hombre que ha escuchado demasiadas historias y ya no cree en ninguna. Interesante, muy novelesco, dijo con una media sonrisa condescendiente. Es la verdad, insistió Clara. Señorita Montes, comenzó Ramírez, adoptando un tono paternalista que la enfureció. ¿Es usted familiar de la presunta víctima? No, soy... ¿Es usted su representante legal? No, pero... La señora Laura Velasco, que según usted está incapacitada, ¿ha presentado por algún medio una denuncia formal en contra de su padre? No puede, está completamente disociada. La tienen encerrada. Entonces, dijo Ramírez, recargándose en su silla, que crujió bajo su peso. Lamento informarle que procesalmente no tenemos nada. Clara lo miró, incrédula. ¿Nada? Les estoy hablando de 30 años de tortura, de violación, de incesto. Les traje la prueba. Señaló la fotografía. Ramírez la miró de reojo, sin tocarla. Una foto familiar ambigua. Puede interpretarse de muchas maneras. En un juicio, la defensa diría que es una muestra de afecto paternal. ¿Y las trenzas? ¿Y los dibujos? Evidencia circunstancial, en el mejor de los casos. La señora podría tener aficiones extrañas. Podría ser una artista amateur con un estilo peculiar. Las palabras de Ramírez eran cuchillas de hielo, desmantelando el horror, convirtiéndolo en una anécdota ridícula. ¿No va a hacer absolutamente nada?, preguntó Clara, con la voz quebrada por la impotencia. Ramírez se inclinó hacia adelante. Su rostro cínico se suavizó un poco, como si fuera a compartir un secreto. Mire, muchacha, voy a ser honesto con usted porque parece nueva en esto. ¿Sabe quién es Horacio Velasco? Es dueño de medio estado. Pone y quita políticos. Su nombre aparece en la lista de donantes de todos los partidos. Ir tras él no es como ir tras un ratero cualquiera. Es patear un avispero del tamaño de una casa. Bostezó. Un bostezo amplio y descarado que fue la bofetada final. Para que yo mueva un solo papel que lleve su nombre, necesitaría que la víctima venga aquí, lúcida, y firme una declaración jurada. O que lo atrapen, como dicen, con las manos en la masa. Y ni así estaría seguro de ganar. Tomó un formulario de una pila y se lo deslizó por el escritorio. Lo que puedo hacer por usted es esto. Llene este informe de posible situación de riesgo. Es el formato F27B. Una vez que lo llene, se turnará a la unidad de investigación. Ellos lo evaluarán, y si lo consideran pertinente, quizás en 6, 8, 10 meses, un par de agentes se den una vuelta por San Jacinto para hacer unas preguntas. Le ofreció un bolígrafo. Clara se quedó mirando el papel, las casillas, el lenguaje burocrático, nombre del reportante, nombre del presunto agresor. Era una máquina diseñada no para buscar justicia, sino para archivar el horror, para clasificarlo, para enterrarlo bajo el peso de su propia inercia. El sistema no busca justicia, pensó Clara. Busca ordenar el caos en carpetas. Sintió una oleada de frío que no era por el aire acondicionado. Era la certeza de estar completamente sola. El sistema que había jurado defender, en el que había creído, era una farsa. Un muro construido para proteger a los poderosos. Levantó la vista. Ramírez ya había vuelto a su monitor. Para él, ella ya no estaba allí. Clara no tomó el formulario. Se levantó, recogió su fotografía y salió de esa oficina sin decir una palabra más. En el pasillo gris, se apoyó contra la pared. Su idealismo, el motor que la había llevado hasta allí, había muerto. Pero en su lugar,
en las ruinas de su inocencia, algo nuevo y duro comenzaba a nacer. Una rabia fría, una determinación de acero. Si el sistema no iba a destruir a Horacio Velasco, entonces ella tendría que destruir al sistema. O al menos, obligarlo a mirar. Clara salió de la fiscalía y se sumergió en el anonimato de la ciudad. El sol de mediodía golpeaba el asfalto, pero ella sentía un frío que le calaba los huesos. Se sentó en una banca en un parque ruidoso, rodeada de niños que reían, de parejas que se besaban, de oficinistas que comían deprisa. Un mundo normal. Un universo paralelo al infierno que se vivía a solo 2 horas de distancia. Miró el formulario F27B, que no había aceptado, pero cuya imagen estaba grabada en su mente. Era el símbolo perfecto del sistema. Una máquina diseñada para crear la ilusión de acción mientras garantizaba la inercia. Una forma de tomar el horror, ponerle un número de folio y archivarlo hasta que la víctima muriera, o el agresor se sintiera lo suficientemente seguro como para volver a actuar. El agente Ramírez no era un hombre malo en el sentido clásico. Era peor. Era un hombre indiferente. Un engranaje en una maquinaria de apatía. Y esa maquinaria estaba construida para proteger a hombres como Horacio Velasco. Por un momento, Clara sintió el peso de la derrota total. Era David contra un Goliat protegido por un ejército de burócratas. Estaba sola. Había fallado. Laura seguiría en esa habitación, meciendo su muñeca sin rostro, hasta que su cuerpo se rindiera. El pensamiento fue como una puñalada en el estómago. Number. No podía permitirlo. Miró la fotografía arrugada en su mano. La cara de esa niña aterrorizada. Su inocencia muerta, sus ojos suplicando una ayuda que nunca llegó. No había sido la primera en fallarle. Pero juró en ese instante que sería la última. Si el sistema no quería escucharla a ella, una simple trabajadora social, entonces tendría que escuchar a miles, a millones. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban, pero no de miedo, de rabia. Buscó en sus contactos hasta que encontró un nombre que no había marcado en años. Ana Robles, una vieja amiga de la universidad. Una idealista como ella, pero que había canalizado su rabia de otra manera. Se había hecho periodista. Trabajaba para un pequeño portal de noticias digital llamado La Lupa. Un medio sin presupuesto, sin publicidad oficial, pero con una reputación temible por publicar las historias que los grandes periódicos, atados a sus compromisos políticos y comerciales, nunca se atrevían a tocar. Clara respiró hondo. Sabía que hacer esa llamada era cruzar una línea. Significaba el fin de su carrera. Significaba declararle la guerra abierta a un hombre que era, en esencia, el dueño de un estado. Significaba ponerse una diana en la espalda. Pero la alternativa era el silencio. Y el silencio era complicidad. Pulsó el botón de llamar. Ana contestó al segundo tono. ¿Clara? ¿Eres tú? Hace años que no sé de ti. Ana, no tengo tiempo. La cortó Clara, su voz sonando extrañamente calmada. Escúchame con atención, no me interrumpas. Tengo una historia y necesito que la publiques. Hoy. El artículo explotó en internet un martes a las 7 de la mañana. El título era una declaración de guerra. El monstruo de San Jacinto. La historia de los 30 años de incesto y tortura que todo un pueblo ocultó. El texto era un resumen brutal y directo de lo que Clara había visto y descubierto. No usaba nombres completos, solo iniciales. H. Velasco. Laura Wynn. Pero en el centro del artículo, como un puñetazo en los ojos del lector,
estaba la fotografía. La imagen de la niña Laura en las rodillas de su padre. Ana la había limpiado digitalmente. Ahora, el terror en los ojos de la niña era innegable. La sonrisa posesiva de Horacio era escalofriante. Debajo, una sola línea. La sonrisa de una niña cuya alma estaba siendo asesinada. La reacción fue una reacción en cadena, lenta al principio y luego exponencial. Unas cuantas compartidas en Twitter, luego cientos. Foros de Internet comenzaron a debatir la historia, a tratar de identificar el pueblo, a la familia. Al mediodía, la historia fue recogida por un popular bloguero de noticias. De ahí, saltó a las estaciones de radio locales. Para las 3 de la tarde, los noticieros de televisión de la capital del estado abrían sus informativos con la fotografía. El nombre de Horacio Velasco empezó a ser susurrado. El teléfono en el escritorio del agente Ramírez comenzó a sonar. Primero fue su jefe directo, furioso. Luego, la oficina del fiscal general. Luego, la del secretario de gobierno. Llamaban periodistas de medios nacionales, organizaciones de derechos humanos, políticos de la oposición que olieron la sangre y la oportunidad. El caso novelesco, que no era procesalmente nada, se había convertido en una bomba atómica que amenazaba con llevarse por delante la carrera de todos los que lo habían ignorado. El cinismo de Ramírez se transformó en un pánico sudoroso. La orden de cateo, que tardaría 10 meses en ser considerada, se redactó y firmó en menos de 10 minutos. El sistema, esa bestia perezosa e indiferente, no se movió por un repentino ataque de conciencia. Se movió por el miedo primordial a la mala prensa, por el instinto de supervivencia. La vergüenza pública fue el único lenguaje que entendió. Al amanecer del miércoles, un convoy de 6 camionetas de la Policía Estatal de Élite, con los vidrios polarizados y las sirenas apagadas, subió por la carretera hacia San Jacinto. Entraron en el pueblo como un ejército de ocupación. La gente, al verlos, se asomaba por las ventanas. Salía a las puertas de sus casas. Sus rostros eran una mezcla de asombro, miedo y una profunda, vergonzosa culpa. El secreto que habían cuidado como a un tesoro familiar se había roto, y ahora las consecuencias, uniformadas y armadas, habían llegado. El convoy no se detuvo. Atravesó la plaza y enfiló directamente hacia la colina. La imponente reja negra de la hacienda Velasco estaba cerrada. El oficial al mando no esperó a que le abrieran. Una de las camionetas blindadas aceleró y la embistió. El sonido del metal retorciéndose fue como un grito que rasgó el silencio de 30 años. Los policías, con rifles de asalto en mano, se desplegaron por el patio con una eficiencia ensayada. Horacio Velasco los esperaba en el umbral de la casa. Estaba vestido, como siempre, impecablemente. Pero su rostro era una máscara de furia contenida. La furia de un monarca cuyo santuario ha sido profanado por bárbaros. Fuera de mi propiedad. Exijo ver una orden. Gritó, su voz todavía resonando con autoridad. El oficial al mando le mostró el papel. Horacio lo miró con desprecio. Esto es un error. Haré unas llamadas. Cuando termine, todos ustedes estarán dirigiendo el tráfico en el desierto. Pero sus amenazas, por primera vez en su vida, eran huecas. Su poder se había evaporado fuera de esos muros. «Queda usted detenido», dijo el oficial. 2 policías lo tomaron por los brazos. Por un instante, Horacio se resistió. Su cuerpo se tensó con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad. Pero fue inútil. Lo doblegaron y lo esposaron. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el verdadero fin de su reinado.
Mientras lo sacaban, su mirada se cruzó con la de los habitantes del pueblo que se habían congregado a una distancia prudente. En sus ojos no había vergüenza, solo un odio infinito hacia ellos, los débiles, los que no habían sabido guardar su secreto. Dentro de la casa, el caos era silencioso. Un grupo de policías encontró a Elvira en la cocina. Estaba sentada a la mesa con una taza de café intacta frente a ella. Estaba extrañamente calmada, resignada. Cuando un oficial le dijo que estaba detenida por complicidad, ella solo asintió. Se levantó y extendió las muñecas para que la esposaran. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante la mitad de su vida. El alivio en su rostro era casi tan perturbador como el horror que había permitido. Julián fue encontrado en el pasillo, fuera de la habitación de su madre. Cuando vio a los policías, intentó bloquearles el paso. «No pueden entrar ahí. Mi madre está enferma», gritó repitiendo el guión que le habían enseñado desde niño. «Aparta, muchacho», le dijo un policía. Julián se abalanzó sobre él. Fue sometido rápidamente. Mientras lo esposaban, su rostro era un torbellino de confusión y rabia. «Están cometiendo un error. Mi abuelo es un hombre honorable. Él nos ha cuidado». Sus gritos resonaban por la casa, el eco de una mentira que se desmoronaba. Finalmente, una oficial y una paramédica entraron en la habitación del fondo. La escena era exactamente como Clara la había descrito. El olor, las paredes arañadas, y en el suelo, Laura, meciendo su muñeca sin rostro. El estruendo de la puerta, los gritos, las sirenas, nada la había afectado. Su mente había construido una fortaleza tan profunda que ningún ruido del mundo exterior podía penetrarla. La paramédica se arrodilló a su lado. «Hola, Laura», dijo con una voz increíblemente suave. «Mi nombre es Sofía. Vamos a sacarte de aquí». Laura levantó la vista lentamente. Sus ojos vacíos miraron a través de la paramédica, sin registrar su presencia. La ayudaron a levantarse. Su cuerpo estaba rígido por la falta de movimiento. La cubrieron con una manta y la guiaron hacia el exterior. Cuando la luz del sol golpeó su rostro pálido, ella no parpadeó. No entrecerró los ojos. Su mirada siguió fija en un punto inexistente en la distancia. La subieron a una ambulancia. El cuerpo de Laura Velasco había sido rescatado. Pero Laura Velasco ya no estaba allí. El juicio fue el escándalo del año. Las pruebas de ADN confirmaron la paternidad de Horacio sobre Julián. Las trenzas en la caja, analizadas, correspondían genéticamente a Laura en diferentes etapas de su vida. El testimonio de Elvira, monótono y sin emociones, fue devastador. Lo contó todo. Horacio Velasco fue sentenciado a la pena máxima por una letanía de crímenes. Durante todo el juicio, no mostró ni una pizca de remordimiento. Su declaración final ante el juez fue: «Hice lo que tenía que hacer para proteger la pureza de mi sangre. Ella era mía. Siempre lo fue». Murió en la cárcel 7 años después de un infarto. Solo y olvidado. Elvira recibió una sentencia reducida por su cooperación. Pasó 4 años en una prisión de mínima seguridad. Al salir, sin familia, sin hogar y sin nombre, ingresó en un convento de clausura. Nadie volvió a saber de ella. El destino más trágico, después del de Laura, fue el de Julián. La verdad lo aniquiló. La revelación de que el hombre que veneraba era su padre y el violador de su madre, y que su existencia misma era el producto de ese crimen, fracturó su mente de una manera irreparable. Durante el juicio, se sentaba en silencio, temblando.
Tras la sentencia, fue puesto en libertad. No había cargos contra él. Una semana después, su coche fue encontrado abandonado cerca de la frontera. Julián Velasco simplemente dejó de existir. Se convirtió en un fantasma, huyendo de su propia sangre, de su propio rostro, que era un eco del de su padre abuelo. ¿Y Laura? Fue internada en una de las mejores instituciones psiquiátricas del país, pagada por un fondo de compensación del Estado, avergonzado. Le dieron una habitación soleada, un jardín, terapia. Pero era como regar una flor muerta. Nunca volvió a pronunciar una palabra. Pasaba los días sentada junto a la ventana, pero sin mirar hacia afuera. A veces, con los lápices de colores que le daban, dibujaba. Siempre lo mismo. Una figura grande, negra y sin rostro. Y una niña pequeña, cuyo vestido se iba rompiendo más y más en cada dibujo. El sistema había rescatado un cuerpo. Pero el alma había sido asesinada 30 años antes, con el primer corte de unas tijeras de plata. Hoy, la hacienda de los Velasco es una ruina. El pueblo de San Jacinto intenta, con un esfuerzo desesperado, olvidar. Pero hay manchas que no se borran. Hay silencios que, una vez rotos, siguen gritando para siempre. Esta no es solo la historia de un monstruo. Es la historia de los pequeños silencios, las pequeñas cobardías, las miradas desviadas, que, sumadas, construyen un infierno en la tierra. La complicidad silenciosa es el suelo fértil donde crecen los monstruos. Y a veces, sin que nos demos cuenta, se sientan a la cabeza de nuestra propia mesa. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.